Bueno, vamos a ver ahora, ya vimos conceptos, ahora vamos a ver un poco de modelado matemático. Como tal, un modelo matemático de un sistema dinámico se define como un conjunto de ecuaciones que representan la dinámica del sistema con precisión o al menos muy bien, ¿no? Claro, entre más variables metamos al modelo matemático, se aproxima mucho mejor a la dinámica o al comportamiento del sistema. La dinámica de muchos sistemas, ya sea mecánicos, eléctricos, térmicos, incluso económicos, biológicos, entre otros, se describe en términos de ecuaciones que se le llaman diferenciales. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y ya también en clase vamos a ver algunas prácticas para que se pueda, para que estos puntos se puedan quedar mucho más claros. Modelado de sistemas mecánicos. Por ejemplo, cuando dos resortes están en paralelo, ¿sí? Digamos que esto es una especie de pared, ¿no? O alguna plataforma o algo que se encuentra completamente fijo, están incrustados dos resortes y se le aplica un tipo de fuerza jalando estos dos resortes. Bueno, esa fuerza que se le está aplicando a estos dos resortes en paralelo, generan una desviación, ¿no? Un desplazamiento idéntico para ambos resortes. ¿Okay? Pero hay un detalle. Estos K1 y K2 se le llaman coeficientes de resorte. ¿Okay? Entonces, estos coeficientes, cada resorte tiene su coeficiente. Claro, depende del material de que están hechos, depende de la cantidad de vueltas que tenga el resorte. Vaya, algunos factores que no vamos a, que todo, no es que no tomemos en cuenta, sino que todo eso está encapsulado en cada coeficiente independiente de cada resorte. Se genera el mismo desplazamiento, pero se genera la diferente fuerza con respecto a cada resorte. Entonces, si notan aquí, esa fuerza tiene un punto de unión en el cual se está uniendo la fuerza del resorte, del coeficiente del resorte multiplicado por el desplazamiento que se genera, y también se une el coeficiente del segundo resorte por el desplazamiento que se genera. Entonces, estas fuerzas dan como resultado, o deben ser exactamente iguales, a la fuerza que se le está aplicando para jalar o estirar esos resortes. Entonces, la fuerza debido al primer resorte más la fuerza del segundo resorte es igual a la fuerza total, ¿no? Que se le está aplicando. Entonces, la fuerza del primer resorte es el coeficiente del resorte por su desplazamiento más el coeficiente del segundo resorte por el mismo desplazamiento, ya que están en paralelo. Y nosotros simplemente, pues bueno, que hay aquí un factor común, x y x. Entonces, K1 más K2, esto entre paréntesis, por x es igual a F. Y esto, pues bueno, nos lleva a simplemente fuerza. La fuerza ejercida acá es igual a un coeficiente equivalente por el desplazamiento. ¿Y cuál es este coeficiente equivalente? Es la suma de estos dos coeficientes de cada resorte. ¿Sí? Entonces, eso sería un modelo matemático. Ahora bien, eso fue en caso de que el modelo matemático esté en paralelo. En caso de que el modelo matemático o los resortes estén en serie, entonces el resorte en serie, resorte K2 en serie y se le aplica una fuerza. Cada uno de ellos tiene un desplazamiento, cada uno de ellos tiene una cantidad independiente de desplazamiento. Pero también evidentemente también tiene su coeficiente de resorte en forma independiente cada uno, K1 y K2. Pero también esas fuerzas para cada resorte, ¿sí? Depende en el lugar en donde se encuentra. Por ejemplo, acá atrás vimos que simplemente es el coeficiente por el desplazamiento, tanto K1 como K2 por su desplazamiento. ¿Pero por qué? Porque es solo un desplazamiento. Simple y sencillamente porque esta parte de aquí está fija. Cuando no está fija, ya cambia, ya es una diferencia de desplazamientos. Por eso acá está fijo. Entonces este extremo de este resorte está en un lugar fijo, en un lugar en donde no sufre un desplazamiento. Pero este extremo de este resorte sí está en un lugar que sufre un desplazamiento. ¿Okay? Debido a esta fuerza, este resorte se mueve y también se va a mover este.
Entonces aquí se genera una fuerza que es el coeficiente del resorte K1 multiplicado por el desplazamiento Y. Y aquí también se generan una fuerza, pero esta fuerza ya se genera con dos desplazamientos. El desplazamiento para este resorte, aquí de este lado hay un desplazamiento y de este lado hay otro desplazamiento. Entonces, la fuerza generada con respecto a este resorte es el coeficiente del resorte K2 multiplicado por el desplazamiento que se genera de este lado menos el desplazamiento que se genera en la parte de atrás de nuestro resorte con respecto a este. Este desplazamiento, esta fuerza es K1 por Y porque representa a la fuerza que se ejerce debido a este resorte. Y este K2 por X menos Y es la fuerza que se ejerce con respecto a este segundo resorte, el cual tiene el desplazamiento de este punto y el desplazamiento en este punto. Y genera toda la fuerza, ¿no? Y daría como resultado la igualdad con la fuerza que se está aplicando. Entonces, matemáticamente, sabemos que esta fuerza de aquí y esta fuerza de acá son iguales a esta fuerza de acá. Todas las tres fuerzas son exactamente iguales. Entonces, la fuerza K1 por Y es la misma fuerza que tiene la misma intensidad que la fuerza que se está aplicando y la fuerza y también tiene la misma intensidad en la fuerza K2 por X menos Y. Esto simplemente lo que hacemos es, bueno, está multiplicando, pasa aquí dividiendo, ¿sí? Si ahorita no consideramos nos quedaría Y igual a F sobre K1, ¿ok? Este pasa para acá dividiendo y obtenemos esto. Ahora bien, Y es igual a F sobre K1. Bueno, entonces ahora sustituimos este valor numérico acá. F va a ser igual a K2 por X menos F sobre K1. Aquí debería ser Y, pero lo sustituimos por este valor numérico. Bueno, por esta ecuación, ¿no? Y ya, menos F sobre K1. Y ya no tenemos ninguna letra Y, solamente la letra X. F más K2 por F sobre K1 es igual a K2 por X. ¿Cómo se obtuvo eso? Simple, K2 por X, K2 por F sobre K1. Entonces simplemente se pasa hacia el otro lado. Y ahí está. F es más K2 por F sobre K1 es igual a K2 por X. Después realizamos la suma de fracciones, la suma simple de fracciones. Y nos queda K1 por F más K2 por F sobre K1. Esto es igual a K2 por X. Sabemos que aquí F y F son factores comunes. Entonces nos queda K1 más K2 sobre K1 por F. Esto es igual a K2 por X como tal. Y pues simplemente vamos a pasar que está multiplicando la letra F, lo pasamos todo para acá y ahora hacemos bueno, que está dividiendo lo pasa multiplicando y que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda F igual a K1 por K2 sobre K1 más K2, todo esto por X, ¿no? Y esto se puede considerar una constante de resorte equivalente, ¿no? O sea, como si fuera a convertir de dos resortes a uno solo. Entonces, eso es cuando está en serie. Así es como se obtiene un modelo matemático. Básicamente son aplicaciones de fuerzas, de leyes de fuerzas, y son aplicaciones algebraicas que se tienen que ir aplicando dependiendo de cómo va evolucionando las ecuaciones, ¿no? Bueno, este es un sistema que vamos a hacer ya. Yo creo que vamos a explicar esto durante la clase, ¿sí? Para que se pueda. Vamos a ver. No, vamos a explicarlo de una vez. Entonces, yo creo que tenemos un buen tiempo. Bueno, K1, K2, K3, ¿no? Son dos en paralelos y uno en serie. ¿Sí? Vamos a utilizarlos. Ya no tenemos que estar haciendo tanto rollazo, ¿no? Es suficiente con meter equivalencias, equivalencias, equivalencias. Sabemos en primera. Cuando están dos en paralelo, está. Cuando están en paralelo, esta es la ecuación que vamos a ocupar. Esta que tenemos aquí, nuestra ecuación principal. Podemos ocupar esta o podemos ocupar esta de acá arriba. Pero vamos a ocupar nosotros esta. Ya no necesitamos hacer tanto análisis. Sabemos cómo funciona el modelo. El modelo siempre se va a funcionar igual. Cuando se encuentran de ese tipo, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es identificar qué forma tiene nuestro modelo. Entonces, vamos a utilizar esta. K1 más K2 por X es igual a F. Es igual a esa fuerza. Bueno, entonces
esta de aquí, que hay dos en paralelo. Bueno, vamos a olvidarnos de este por un momento. Eso nos genera K1 y K2. Bueno, entonces K1 más K2 por X es igual a F, ¿no? Entonces, estos dos, esta sumatoria, vamos a decir que es una K equivalente 1. ¿Ok? Multiplicado por X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué definimos como K equivalente 1? Para poder decir que estas dos se transforman en un solo resorte equivalente. La fuerza, la dinámica, el modelo matemático de estos dos equivaldría a un solo resorte. Pero un solo resorte funciona como si fuera la sumatoria de ambos coeficientes. ¿Ok? Multiplicado por X y así mismo. Entonces, lo redibujamos de estos dos, junto con este, a solamente este equivalente con este de acá. Y aquí ya lo estamos convirtiendo en un resorte que están en serie. Ok, los que están en serie, toda la explicación nos da como resultado este de aquí. ¿Sí? Este es el que más nos conviene utilizar. K1 por K2 sobre las multiplicaciones sobre sumas, multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Bueno, entonces ese mismo vamos a ocupar, solamente que en lugar de ser K1, sería K equivalente 1 y en lugar de ser K2 sería K3. K equivalente 1 por K3 sobre la suma, K equivalente 1 más K3 multiplicado por X. Y es todo. Ahora bien, esto puede ser un equivalente, pero bueno, no hay tanto problema. Aquí es donde queremos desglosar, meter todas las variables ahora. Recuerden, K equivalente 1 es igual a K1 más K2. K equivalente 1 es igual a K1 más K2. Esta X es esta X, ¿no? Entonces, simplemente en donde encontremos K equivalente 1, vamos a poner nada más K1 más K2. Entonces, K equivalente 1, entonces colocamos K1 más K2, y todo eso multiplica a K3. ¿Sí? Porque K equivalente 1 está multiplicando a K3. Y aquí abajo K equivalente 1 más K3, entonces K equivalente 1 más K2 más K3. Y todo eso multiplica a la variable X. Y esto es genera la igualdad a nuestra fuerza que estamos aplicando. ¿Sí? Nosotros podemos, si algo que se está aplicando la fuerza, nosotros podemos checar el desplazamiento si sabemos cuáles son los coeficientes de cada uno de los resortes, de cada resorte implicado. Si por ejemplo nosotros sabemos cuál es el coeficiente de resorte de cada uno de estos resortes y le aplicamos una fuerza y medimos el desplazamiento X, entonces podemos determinar cuántas fuerzas le estamos aplicando aquí. ¿Sí? Aunque nosotros sin medir la fuerza, simplemente agarramos y jalamos y tenemos un medidor de desplazamiento. Vaya, es básicamente eso, cómo calcular la fuerza a través de un medidor de desplazamiento. Entonces, jalamos, tenemos un medidor de desplazamiento, checamos cuánto se desplazó, conocemos los coeficientes de resorte y determinamos cuánta fuerza se está aplicando. Esos son los modelos matemáticos. Entonces, para eso sirven los modelos matemáticos, para poder determinar ciertos valores, como las fuerzas. Y bueno, recordando, paralelos pues son una suma, serie es una multiplicación sobre una suma. ¿Sí? Básicamente, estas son las partes fuertes, con los desplazamientos. Lo mismo ocurre, lo mismo pero al revés, ¿sí? Dentro de los que son los amortiguadores, que son los elementos básicos para cualquier sistema mecánico, masa, resorte y amortiguador. Resorte ya vimos, vamos ahora con amortiguadores. Cuando se vean dos amortiguadores en paralelo, prácticamente nuestras ecuaciones básicas pueden ser utilizadas. Esta como ecuación básica, vaya, notan que los resortes trabajan con desplazamientos, los amortiguadores trabajan con velocidades. ¿Okay? Si uno de estos, por ejemplo, estuviera en un lugar sólido, entonces aquí el desplazamiento solamente sería Y', pero como se supone que está trabajando en un lugar que no está sólido, que no está fijo, pero cuando está en un lugar que no está fijo, se manejan los dos, ¿no? Y' menos X'. ¿Por qué? Porque es el de aquí menos el de acá. No siempre va a ser Y. Puede que tome el nombre de X y que tome el nombre de Y al revés. Entonces se convierte en X' menos Y'. ¿Ok? Este orden es simplemente el de aquí enfrente menos el de acá atrás. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces cuando están en paralelo es
una suma en forma independiente de cada uno con respecto a sus velocidades, a una diferencia de velocidades. O también podemos ocupar simplemente diferencia de velocidades, V1 más V2. Cuando están en serie, pues son iguales como tal. Podemos utilizar estas igualdades o directamente las multiplicaciones sobre sumas con las diferencias de velocidades que están en los extremos. Así que son con respecto a resortes y amortiguadores, de hecho su efecto es inverso, por lo tanto su modelación también es básicamente lo opuesto. Y pues bueno, eso sería... Bueno, ahora sí, este es el ejercicio que vamos a hacer durante clase. Y pues bueno, por lo pronto en este video ya sería todo. También próximamente veremos un video también durante la clase de cómo generar sistemas de masa resorte amortiguador. ¿Sí? Sistema de masa resorte amortiguador. Ya es una aplicación mucho mejor. Y tanto modelos matemáticos y otros modelos matemáticos, ¿no? Entonces eso ya lo veríamos dentro de la siguiente fin de semana.